Imagínate esto, es viernes en la tarde y ya estás dispuesto a terminar todo para empezar tu fin de semana, pero de repente te llega una alerta, producción está caído. Rápidamente vas y miras los dashboards, revisas los logs y descubres que algunas aplicaciones comienzan a fallar dado a una mala configuración en los manifiestos de Kubernetes. Con eso empiezas a intuir de que alguien aplicó un cambio manual. Ahora, ¿qué haces? ¿Cómo sabes cuáles fueron específicamente los cambios involucrados en este error? Además de eso, ¿quién siquiera los hizo? Puedes enviar un correo electrónico o empezar a escribir en los canales de Slack a ver de pronto si aparece el responsable. Pero a esas horas de la tarde sí contestará alguien. Pero ¿qué tal si cada cambio estuviera versionado, documentado y se pudiera revertir con un solo comando? Bienvenido a GitOps. Hoy te voy a contar cómo funciona y por qué puedes salvarte de este tipo de situaciones. Además, veremos cómo FluxCD hace que GitOps sea una realidad dentro de Kubernetes. Piensa en GitOps como la evolución natural de la gestión de la infraestructura. En lugar de hacer cambios directamente o manualmente en un clúster de Kubernetes, lo que hacemos es declarar el estado deseado en un repositorio de Git. Git entonces se convierte en la única fuente de la verdad y Kubernetes solamente debe reflejar lo que allí está definido. Para esto, GitOps sigue ciertos principios clave. Por ejemplo, que toda la configuración es declarativa, es decir, todas las configuraciones de los manifiestos de nuestras aplicaciones están en archivos .yaml y además que están versionados en Git. También debe ser automatizado, es decir, un operador de Kubernetes se encarga de detectar los cambios en Git y los aplica dentro de nuestro clúster. Todo también está auditado. Cada cambio tiene un historial claro en los commits. Y también es reversible porque volver a una versión anterior es tan fácil como hacer simplemente un git revert. Aquí es donde entra Flux. FluxCD es el motor que hace que GitOps sea posible en Kubernetes, ya que está constantemente observando el repositorio para detectar drifts o diferencias entre lo que está definido como lo que debería ser el estado de mi clúster y lo que realmente está en el clúster. Si hay una discrepancia, automáticamente hay una reconciliación. Así que ya teniendo nuestro clúster configurado, si no lo tienes, te dejo los videos anteriores en los que hemos configurado desde cero un clúster de Kubernetes dentro de Proxmox. Vamos entonces a instalar Flux dentro de nuestro clúster. Para eso vamos a necesitar un repositorio que puede ser en GitLab, GitHub o lo que quieras. En nuestro caso vamos a usar GitHub, que es como el más conocido. Así que vamos ahora sí a nuestro clúster, vamos a instalar FluxCD y vamos a configurarlo para que se sincronice con un repositorio en GitHub. Así que sin más preámbulo, vamos allá. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer entonces para instalar Flux dentro de nuestro clúster es tener acceso a nuestro repositorio. O básicamente necesitamos un token que nos permita comunicarnos con GitHub de forma segura. Para eso entonces vamos a ir a nuestra cuenta de GitHub, vamos a ir a Settings y dentro de Settings vamos a buscar Developer Settings. Dentro de Developer Settings vamos a ir donde dice Personal Access Tokens y vamos a ir a Fine Grained Tokens. Aquí vamos a crear un nuevo token. El token lo voy a llamar Proxmox. Le pueden dar el nombre que quieran, simplemente que sea fácil de reconocer. En mi caso es porque yo tengo mi distribución para Kubernetes con Talos y mi hypervisor es Proxmox. Aquí donde dice el expiration, ustedes pueden ponerle no expiration, pero como eso es para una demo, entonces le voy a decir que expire, no sé, 7 días. Descripción, puedo decirle Flux token used by Flux, por ejemplo, como para tener un poquito más de información acerca de para qué va a ser usado este token. Vamos a decirle que va a tener acceso a todos los repositorios porque yo quiero que cuando instale Flux se cree un repositorio privado. Obviamente esto va a depender del tipo de manifiestos que vayas a sincronizar en Git. Yo siempre prefiero empezar privado y si veo que no tengo ningún secret o algo, información sensible dentro de esos manifiestos, ahí sí lo podría poner público si quiero que todo el mundo lo vea. Pero vamos a ponerlo entonces que tenga acceso a todos los repositorios
Y en los permisos de repositorios vamos a decirle lo siguiente. Vamos a decirle que tiene permisos de creación, repository creation. Entonces para esto le vamos a dar read and write. Otro permiso que necesitamos es el estado de los commits. Necesitamos es el contents. El contents es lo que le va a permitir leer los commits, los branches, etc. Entonces vamos a darle read and write en content. Y en account no le vamos a dar ningún permiso en account y vamos a generar el token. Una vez generado el token vamos a copiarlo, ya que no vamos a poder volver a verlo, y ahora lo que voy a hacer es exportarlo en mi consola para luego cuando ejecute los comandos que vamos a hacer para instalar Flux, pues ya tenga ese token guardado en una variable entorno. Vamos a darle entonces export github-token igual al token que acabamos de crear. Damos enter y ya quedó guardada esa variable de entorno por esta sesión de esta terminal. Una vez ya tenemos nuestro token, lo único que nos resta es hacer el bootstrap de Flux. Básicamente el Flux Bootstrap lo que nos va a permitir es que automáticamente cree el repositorio en nuestra cuenta de GitHub, lo cree como un repositorio privado y genere los manifiestos para empezar a sincronizar nuestro clúster con la instalación de Flux. Es muy sencillo de hacer. Entonces lo que vamos a hacer es ir a la página oficial de Flux. Vamos a buscar Flux CD. Vamos a ir donde dice Flux Installation y vamos a instalar el CLI. Aquí están los comandos para cada uno de los diferentes sistemas operativos. Chocolate para Windows, y Bash para Linux y Homebrew para Mac. Vamos entonces a hacer un copy de esto, vamos a pegarlo aquí y vamos a instalar Flux. Entonces ahora si hacemos un Flux-version, nos debe decir la versión de Flux que tenemos instalada. Una vez hecho eso, vamos a ir a la parte del Bootstrap. Para hacerlo vamos a ir aquí donde dice Bootstrap y vamos a seleccionar el provider de Git que nos interese. En nuestro caso, como acabamos de crear un token para comunicarnos con GitHub, entonces es natural que seleccionemos GitHub. Aquí está la parte del export del GitHub token y lo que vamos a ejecutar es este comando, el Flux Bootstrap. Vamos a copiar, vamos a pegarlo aquí y vamos a cambiar algunas cositas. El path es donde va a poner los manifiestos de instalación de Flux. Yo en mi caso no lo voy a poner como my cluster, sino que voy a poner talos -prod, ya que es talos y es mi cluster de producción. El branch voy a dejar que sea main. El repositorio vamos a llamarlo de otra manera, le voy a decir talos Flux CD. En el owner ponemos nuestro username de GitHub y listo. Eso es lo único que tenemos que hacer. Damos entonces enter y lo que va a hacer es conectarse a GitHub, crear el repositorio, crear el path en donde le dijimos que va a guardar los manifests y luego subir los archivos de los manifests de la instalación de Flux. De esta forma vamos a ver GitOps en acción, ya que los propios manifiestos de la instalación de Flux van a estar subidos en el repositorio y posteriormente sincronizarse en el clúster. Una vez termina, entonces ya podemos ir a GitHub y vamos a ver que nos creó un repositorio con los manifests de Flux. Ahora lo que podemos hacer es ir a alguna carpeta, en mi caso voy a ir a Projects y podemos entonces clonar este repositorio. Para clonarlo simplemente vamos aquí donde dice Code, en mi caso vamos a usar HTTPS para hacer el clonado, vamos a hacer un git clone de este repositorio y vamos a ir a talos Flux CD, vamos a abrir nuestro editor de código y ver qué es lo que tiene esto. Entonces si vemos
el directorio que yo le dije donde dejara los manifiestos de Flux es clusters barra talosprod, y aquí dentro de talosprod van a estar todos los manifiestos que yo necesite. Si se acuerdan, cuando instalamos Cilium habíamos hecho todos esos manifiestos y los aplicábamos directamente usando el kubectl. Vamos a hacer lo mismo, pero en vez de aplicarlos directamente con kubectl, vamos a dejar que Flux haga la sincronización. Entonces para eso vamos primero a ver qué tengo en mi clúster. Vamos a abrir el K9s y si vamos a los namespaces, vamos a ver que se creó uno que se llama Flux System. Si entro dentro de este namespace, vemos que se crearon estos controllers. Tenemos el Helm Controller, el Customize Controller, el Notification Controller y el Source Controller. Cada uno de estos cumple una función muy particular para poder mantener sincronizados nuestros manifests con lo que está instalado en el clúster. Por ejemplo, el Helm Controller ya nos dice que va a estar trabajando con todo lo relacionado con Helm. El Customize, pues todo lo relacionado con Customize, que básicamente nos permite hacer parches en nuestros manifests de forma dinámica. El Notification Controller se va a encargar de toda la parte de los eventos que se generan dentro de Flux, y el Source Controller se va a encargar de mantener sincronizados los repositorios que nosotros definamos para leer nuestros manifiestos. Entonces, si en algún momento tenemos un problema con alguna aplicación, pues dependiendo del tipo de deployment que utilizamos para esa aplicación, ya sea Helm, Customize, entonces lo puedo oír y revisar aquí si hay algún error en los logs de cada uno de esos controllers. Lo mismo, si por alguna razón vemos que hay problemas para sincronizar los repositorios, pues vamos a ir al Source Controller y aquí nos va a decir si hay algún error cuando está tratando de conectarse con el repositorio. Muy bien, entonces vamos a ver esto en acción. Vamos a crear un nuevo folder, lo voy a llamar Nginx, y dentro de Nginx voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar nginx.yaml, por ejemplo, y aquí voy a pegar el contenido del pod simple que teníamos en nuestro video pasado, donde simplemente desplegamos una aplicación para ver si podíamos accederla desde fuera del clúster. Entonces, si se acuerdan, simplemente es un pod con un service, y este service es tipo load balancer para poder exponerlo. Voy a darle guardar. Y algo también que me gusta hacer es separar los namespaces. Entonces dentro de talosprod también voy a crear un nuevo folder que se llame namespaces. Voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar también nginx.yaml. Y aquí voy a crear un namespace. Entonces le voy a decir un API versión 1, vamos a hacer un kind namespace, y al namespace lo voy a llamar Nginx. Eso no lo necesito. Vamos a guardar, y ahora voy a seguir el flujo normal de Git, es decir, voy a ir a agregar estos dos archivos y voy a hacer un commit. Instalando Nginx pod. Damos commit y ahora puedo hacer un push. Vamos a hacer el push, y una vez hecho push vamos a ver aquí en nuestro source controller si detecta cambios. Dice que la última revisión la observó para revisar cada cuánto se está haciendo esa sincronización del repositorio. Podemos ir a el gotsync y aquí nos dice que el repositorio lo está revisando cada 1 minuto, y la sincronización de este path específico dentro del repositorio lo está haciendo cada 10 minutos. Es decir, el Customize Controller va a estar revisando esos manifiestos cada 10 minutos. Para motivos de prueba podemos bajar esto a 1 minuto si queremos acelerar el proceso en caso tal de que estemos debugueando un error o cualquier cosa. Pero
Vamos a ver entonces qué dice acá. Podemos también ver los logs del Customize Controller para ver si hay un error. Efectivamente hay un error, dice que la reconciliación falló y vamos a tratar de identificar por qué falló. Entonces me dice que el namespace no fue especificado. Entonces la forma de solucionar este problema es yendo a nuestro manifest. Efectivamente no definimos el namespace de donde vamos a poner nuestra aplicación, así que voy a ir aquí y voy a especificar el namespace en Nginx. Lo mismo para el service, vamos a ir aquí y vamos a decirle que el namespace es Nginx. Una vez aplicado eso, también redujimos esto a 1 minuto, es decir que ya esto no nos va a tardar los 10 minutos que habíamos definido previamente. Voy entonces a subir mis cambios, mismo proceso. Agrego todo al staging, fix error con namespace de Nginx. Hacemos commit y sincronizamos los cambios. Mientras tanto vamos viendo una cosa, como vemos que estamos dentro del flujo de Git, en cualquier momento yo puedo ver quién fue el causante de ese error que acabamos de ver. Por ejemplo, yo me equivoqué y no puse el namespace específico de cada uno de mis recursos de Kubernetes. Entonces si yo voy al repositorio, voy a específicamente ese archivo Nginx YAML, yo puedo ir y mirar el histórico. Y viendo el histórico veo quién fue el que hizo cada uno de los commits y hasta dónde está el estado actual del clúster. Entonces eso es una ventaja muy importante porque tienes tanto auditoría como en caso tal de que el error sea persistente y no se pueda resolver, pues me devuelvo, hago un git revert y me devuelvo un commit anterior. Muy bien, ahora veamos qué pasó. Ahora vemos que ya dice reconciliation finish, es decir que podríamos estar viendo en los pods, podríamos estar viendo que se creó un namespace nuevo que se llama Nginx y dentro de ese namespace está corriendo nuestro pod. También podemos ir a service y aquí está ejecutándose nuestro service en la IP 101. Entonces copio esto, voy aquí, voy al IP 101, estamos diciendo que está respondiendo en el puerto 8080 y voilà. Tenemos lo mismo que habíamos hecho en nuestro video pasado, pero ahora totalmente automatizado, en el sentido de que no tengo que directamente aplicar esos cambios al clúster, sino que a través de Git se van aplicando. Y nos da mucha ventaja en nuestro Homelab para tener mucho más orden, porque a medida que vamos instalando aplicaciones, recordar cuáles fueron las configuraciones que utilizamos y también reproducir estos cambios, digamos, en caso de una migración o en caso de cambiar de máquinas, etcétera, pues va a ser mucho más complicado que teniendo una fuente de la verdad como lo es Git. Bien, eso es todo por hoy. En próximos videos podemos ir entrando más a fondo en cómo funcionan los demás controllers y qué más cosas podemos ir automatizando, ya sea por ejemplo en caso tal de que queramos instalar aplicaciones como Health Charts, etcétera, y lo vamos a ver con ejemplos reales de aplicaciones que voy a ir instalando. La idea es dejar un entorno completamente funcional con los diferentes componentes que yo considero que son importantes para adquirir esa experiencia que queremos como Cloud Engineers y además tener un Homelab bastante potente. Así que nos vemos en próximos videos.